qué es una polineuropatía y todo ello, ¿ya? Voy a apagar mi cámara en esta ocasión porque estoy solamente con mi internet de mi celular, entonces quiero mantener una grabación continua y que no se me caiga el internet, ¿ya? Entonces, solamente por esta ocasión voy a apagar mi cámara. Ya, voy a comenzar a dictar entonces. Igual, ya saben, si no me están escuchando o no se está grabando, me avisan, ¿ya? En cualquier de esas situaciones. Ya, vamos a comenzar entonces para poder terminar temprano y para que puedan también entender con tiempo esto de aquí. Ya, listo. Listo, entonces vamos a comenzar con las polineuropatías, ¿ya? Ustedes ya saben que bueno, no, disculpen, ustedes todavía no saben esto. Las polineuropatías en sí son enfermedades o alteraciones o como lo quieran decir aquí, enfermedades del sistema nervioso de qué tipo periférico. Son alteraciones justamente en el sistema nervioso periférico que generan disfunción en esta parte de acá. Ya. Puse esta imagen para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta que hay distintas enfermedades del sistema nervioso periférico, ya sean las mononeuropatías, tienen que distinguir, por ejemplo, una mononeuropatía de una mononeuropatía múltiple y de esta mononeuropatía múltiple tienen que distinguir qué cosa, tienen que distinguir de una polineuropatía. Ya está Camila, pues ya. Polineuropatías, ¿ya? Esto de aquí, los dos. También poder determinar qué se llama una mononeuropatía o una neuropatía sensitiva y otra motora. ¿Qué síntomas tienen que ver? ¿Qué es lo que tienen que ver principalmente eso, ya? Otro de aquí también tienen que ver qué tipo de lesión se van a encontrar, si se trata de una desmielinización en sí o o un problema axonal, principalmente eso, ¿ya? Y después de eso ya ustedes pueden saber ya por distinguir qué es, ¿no? Pero principalmente eso, yo les decía. Entonces vamos a ver también o radiculopatías, que es las lesiones justamente de las raíces nerviosas, ¿ya? Entonces mira, aquí en esta imagen pueden ver nada más aquí que se trata de una lesión axonal y una desmielinizante. En lo que es la axonal, van a ver que hay si se presenta en este caso una lesión justamente aquí o una alteración, vamos a ver que va a haber no se va a alterar la velocidad de conducción normal. ¿Qué quiere decir esto? Yo les explicaba en anteriores clases que este es mi axón, mi dendrita y todo eso, ¿ya? Y yo les decía a ustedes que para que la neurona se comunique con otra, tiene que pasar potenciales de acción aquí. Y justamente el pasar potenciales de acción, para que sea más rápido, porque no va a pasar por toda la membrana, ¿qué hace? Tiene esta mielina. Justamente esta mielina es una capa aislante que genera que el potencial de acción salte a otra. ¿Por qué? Porque esto de aquí no tiene electrones o iones. ¿Por qué? Porque es grasa, principalmente lípidos, disculpen, lípidos, son lípidos. Entonces, ¿qué pasa con los lípidos? Aíslan los potenciales de acción, porque los lípidos no tienen iones netamente como si lo tienen los demás, la membrana en este caso, ¿no? La membrana también es una membrana lipídica, pero aquí principalmente son lípidos que aíslan, ¿no? Eso de ahí. Entonces, ¿cómo se comunica? Se comunica por vía saltatoria. ¿Y cómo se llaman estos de acá? Se llaman los nódulos de Rambier, acuérdense, ¿ya? Nódulos de Rambier. Listo. Entonces es un tipo de saltatoria. Una vez que se comunican, ya es una comunicación más eficiente, más rápida, y justamente aquí vamos a ver cuánto de velocidad se demora. O sea, normalmente, yo estoy dando un dato al azar, ¿ya? Podría ser 0.1 metros por segundo que se demore, lo normal. Pero aquí en la axonal vamos a ver qué es lo normal, que es normal. Mientras que en la desmielinizante, ¿por qué se llama desmielinizante? A ver, desmielinizante es porque ya no está esta mielina. Si ya no está esta mielina, a ver, imagínense, acá está otra neurona. Ay, disculpen por mi neurona tan fea, ¿ya? Acá está otra neurona. Aquí tenía 3 y aquí tiene 2. Y la distancia de aquí a aquí, ponte que es 8 metros. Y la distancia de cada mielina es 1 metro. Aquí también hay 8. Si acá hay 1 metro más 1 metro, ¿cuánto tiene que recorrer?
5 metros se tiene que recorrer. ¿Por qué? Porque le quitas obviamente lo que es la mielina y solamente queda lo que es la membrana, que sería acá 8 metros menos 1 metro, menos 1 metro, menos 1 metro. ¿Cuánto queda? 5 metros. Pero aquí, ¿cuánto sería? 6 metros, ¿no? Porque sería 8 metros menos le quitas de la mielina. Entonces, ¿cuánto tiene que recorrer aquí? 5 metros. Y aquí arriba, 6 metros. ¿Y qué quiere decir acá lo de arriba? Que acá tiene menos mielina. ¿Qué quiere decir? Que tiene que recorrer más. ¿Y eso qué significa? Que la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque, acuérdense, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Despejo velocidad, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad disminuye si la distancia aumenta, ¿no? Esto es básico de física, ustedes ya saben. Entonces, por eso, o sea, es algo lógico, ¿no? Si yo le disminuyo la mielina porque es desmielinizante, ¿qué va a pasar con esto? Disminuye, ¿qué cosa? La velocidad de conducción, porque el tiempo va a ser el mismo, ¿no? O bueno, se va a demorar un poquito más, incluso esto va a aumentar. Entonces, si aumenta, eso también, este valor va a disminuir, ¿ya? Ya, por lo pronto ya están entendiendo eso. También las latencias distales normales, eso lo voy a explicar después, y la amplitud de la potencia disminuida. Cuando habla de la amplitud potencial disminuida, vamos a ver que se habla de esto. Mira, cuando esto de aquí, ¿por qué va a estar disminuida? Mira, resulta que cuando es axonal, es propiamente una alteración del axón, ¿no? De este axón. O sea, no tiene nada que ver con la velocidad de conducción. Puede ser que acá haya una lesión y que vengan los astrocitos, los macrófagos y estén generando, pues, una reacción inflamatoria aquí. Pero esta parte de aquí no se va a ver, no se va a ver tan alterada. Pero ¿qué pasa? Que puede haber ocasiones, como vamos a ver más adelante, que pueden generar una lesión aquí en todo el axón y ahí sí pueden generar una alteración de la amplitud del potencial. ¿Y qué genera? Que disminuya justamente esta amplitud de este potencial. Por eso es importante que ustedes distingan cuándo es axonal y cuándo es desmielinizante. En el caso de la desmielinizante, vamos a ver que hay un aumento de las latencias distales. ¿Qué pasa con las latencias distales? Estas latencias distales van a aumentar aquí en este caso. ¿Por qué? Porque justamente aquí va a haber un periodo una latencia, como dicen, ¿no? Una latencia aquí en la parte final. Y justamente esto no se ve alterado. ¿Por qué? Porque solamente en la desmielinizante se ve alterado, ¿qué cosa? Lo que es la mielina. ¿Por qué? Porque va a haber, generalmente es una célula que genera anticuerpos y que van a reaccionar justamente con la mielina. Por eso se produce generalmente la desmielinizante. Pero ¿qué pasa? Que solamente como hay alteración aquí, lo demás está normal. Por eso es que las latencias distales van a estar aumentadas o normales. Bueno, la amplitud va a estar normal en estos casos y bueno, si no es homogénea puede ser por dispersión o por bloqueos. Mira, esto es lo que tú tienes que fijarte. Mira, cuando veamos después, cuando vean polineuropatías, lo primero que tú tienes que ver cómo es, si es por bloqueos o no es por bloqueos. Y justamente cuando es por bloqueos, te indica más o menos que es desmielinizante, principalmente esto. Esto es un pequeño resumen, nada más para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Porque generalmente se equivocan en esto, axonal y desmielinizante. ¿Cómo poder nosotros distinguir una axonal y otra desmielinizante? ¿Ya? Ya listo. Entonces, como les decía, es una enfermedad netamente del sistema nervioso periférico. Ven aquí, esta es la médula espinal, el ganglio, este es el ganglio justamente de esta médula, y vamos a ver que van a salir tanto neuronas aferentes como eferentes, y van a tener dónde, van a tener su respuesta o su eferencia en donde justamente puede ser en la piel, en el músculo, en los usos musculares, netamente, ¿no? Entonces vamos a ver que los pares craneales principalmente van a formar parte de ello. ¿Por qué? Porque son parte principal del sistema nervioso periférico, aunque se dice que también que los dos primeros pares son realmente netamente el sistema nervioso central, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de fibras. Miren, aquí dice SM. ¿Qué significa? Son de tipo fibras motoras y sensitivas. S sensitivas, M motoras. Las sensitivas en este caso van a ser aferencias de neuronas de ¿qué? Del primer orden sensitivo del ganglio raquídeo dorsal. Este es el ganglio raquídeo dorsal. Acuérdense cuando yo decía ganglio raquídeo dorsal, ¿qué reacción me va a tener? Motora.
si es ganglio raquídeo anterior, que es sensitiva, ¿ya? Ya, listo, ya. En el caso de las sensitivas van a conducir principalmente la sensibilidad. Por ello es que vamos a ver que van a llevar información a donde los usos musculares, pero no van a tener una información netamente motora, sino sensitiva. En cambio, la motora, que es este de acá, vamos a ver que son motoneuronas que van a inervar. ¿Inervar qué cosas? Las fibras musculares extrafusales principalmente, ¿ya? ¿Qué más? Y de allí van a estar las demás. Las mielínicas, aquí se clasifica en mielínicas y amielínicas, porque acuérdate que no todas las fibras van a ser mielínicas. ¿A quiénes van a ser mielínicas cuando necesitan una velocidad aumentada? Por ejemplo, no sé, para poder mover mi mano o poder hablar, yo necesito tener neuronas de qué tipo mielínicas. ¿Por qué? Porque la reacción es al momento, mientras que hay otras que no necesitan la mielina, son amielínicas. ¿Y quiénes son? Son las fibras de tipo C. Estas fibras de tipo C van a tener una velocidad de 0,2 a 1,15. Vamos a ver que principalmente ¿qué tiene? Tiene receptores sensitivos. ¿Qué tipo de receptores? Táctiles, prurito y de dolor lento. ¿Y por qué te lo estoy mencionando? Ya te lo menciono porque es una de las alteraciones que se da justamente en las neuropatías de las personas que tienen diabetes, que justamente sus neuropatías van a cursar con dolor generalmente y también tienen alteración justamente estas fibras amiloídicas de tipo C, ¿ya? Ya, una vez que ya sabes que hay dos clasificaciones, mielínica, y hay distintos tipos de fibras que son sensitivas y motoras, pero no solamente hay esos dos, también existe una más, que son las autonómicas, aunque no están preguntado, pero es autonómicas, que parten justamente de la médula y van a tener, pues, van a inervar los vasos, la piel, las vísceras, ¿ya? Listo, ya. Una vez que ya te expliqué eso, ahora vamos a ver lo que son la clasificación o la definición de neuropatías, mononeuropatías, polineuropatía, ploxopatías, todos ellos, ya. Todo esto es importante porque tú tienes que tomar de base los troncos nerviosos. ¿Por qué? Porque justamente las mononeuropatías, que es alteración focal en uno solo, por eso se llama mononeuropatías, un tronco nervioso. Aquí se altera solamente un tronco nervioso, ¿ya? En este caso vamos a ver que la neuropatía o las mononeuropatías van a tener una alteración justamente de territorios más proximales. Disculpen, proximales, ¿ya? Más proximales. En este caso vamos a ver que pueden tener inervación justamente o alteración sensitiva de la flexura de la muñeca y justamente pueden incluir el antebrazo, pero más que nada los territorios más proximales, ¿ya? En el caso de las mononeuritis o mononeuropatías múltiples, vamos a ver que van a ser también alteración mono, de troncos, ¿de qué? Del tronco nervioso también, pero en este caso van a ser alteraciones del tronco nervioso que no son contiguos. Es decir, aquí puede ser una neuropatía, un solo tronco nervioso que se altera. ¿Por qué te menciono esto? Porque se puede confundir con una polineuropatía, polivarios, ¿no? Mononeuritis múltiple, pero aquí van a ser alteraciones del tronco nervioso, pero que no son contiguos, mientras que la polineuropatía puede ser contiguos, ¿ya? Puede ser contiguos, nerviosos contiguos, puede ser, ¿ya? Listo. Generalmente la mononeuritis múltiple es un diagnóstico un poco difícil de diferenciarlo de una polineuropatía, pero como te dije, la mononeuritis múltiple puede generar una afectación simultánea o consecutiva justamente de los troncos nerviosos, pero no contiguos, ¿ya? Ya, listo. Las neuropatías, neuronopatías, ¿ya? ¿Esto qué va a implicar? Te estoy diciendo implicado alguna neurona. ¿Qué es lo que va a implicar? Va a implicar justamente una lesión directa de la neurona, una lesión de una neurona ya sea sensitiva o sea motora, ¿ya? Listo.
Y bueno, las polineuropatías, como te dije, son procesos de instalación más que nada gradual, casi parecido como una mononeuritis múltiple. De hecho, la mononeuritis múltiple también puede ser gradual. Ya, por eso te digo, es un poco difícil de diferenciar una de otra, ¿ya? Este es gradual, eh, afectan a múltiples múltiples troncos nerviosos. Por eso tienes que tomar de base, ¿qué cosa? Este, los troncos nerviosos, ¿ya? Pueden, como te dije, afectar distintos múltiples troncos nerviosos, pero esto se caracteriza ¿por qué? Porque es simétrico y es generalizado en las polineuropatías, ¿ya? Por eso se caracteriza. Mientras que las plexopatías que están acá, ustedes ya han escuchado de plexo braquial y todo eso, ¿no? Van a afectar qué cosas, principalmente los plexos. Pueden ser de origen diversos, pueden tener causas traumáticas, compresivas, infiltrativas, ¿ya? Pero implican principalmente alteración de qué, de los plexos, ¿ya? Y las radiculopatías que están acá, justamente van a tener alteración de dónde, de las raíces nerviosas, por eso se llama radiculopatía, raíces nerviosas, ¿ya? Listo. Ahora que ya te explicaba, para que tú entiendas esto, para que tú entiendas cómo es una raíz, raíz nerviosa o un nervio periférico, tienes que entender esto. Mira, el nervio periférico es esto de acá, que te dije a quién pertenece, pertenece al sistema nervioso periférico, ¿ya? Va a estar constituido, ¿por qué? Por fibras nerviosas, las fibras nerviosas que hemos hablado aquí, fibras sensitivas motoras, ¿ya? Va a estar constituido de estas fibras nerviosas y estas fibras nerviosas van a estar englobados en una capa que se llama perineuro. Esta capa que está aquí, esta capa que está aquí, esto de acá, se llama perineuro, ¿ya? Aquí está, mira su nombre también, perineuro, ¿ya? Esto va a estar, lo va a rodear y va a estar nutrido, ¿por qué? Por arterias y por venas. Acá está su arteria y vena, ¿ya? Y bueno, también van a recoger sangre de las venas. Y todo esto va a estar envuelto, ¿por quién? Por epineuro. Epi encima, epineuro, ¿ya? Epineuro. Acuérdate, pues se pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que rodea aquí a las fibras nerviosas? El perineuro. ¿Y qué es lo que rodea justamente a la unión de las fibras nerviosas más sus nutrientes, que son los vasos sanguíneos? Es el epineuro, ¿ya? Ya, entonces el nervio periférico, como yo te mencionaba, va a estar formado por el cuerpo neuronal o axón, lo larguito, este es el axón, este es su axón. Y este va a estar formado por la mielina. Mira, ¿cuánta mielina tiene esto de aquí? Mira. ¿Ves? Un montón de mielina. Ya aquí nada más viene la potencial de acción. Salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí. Y no tienes que estar recorriendo todo esto, ¿ya? Por eso es más eficiente que se haga este tipo de comunicación. Porque ahí te explicaba ya, la distancia igual a velocidad por el tiempo. Si hay menos distancia y en un mismo tiempo la velocidad disminuye también, ¿no? Se hace más rápido, ¿no? Ya. Ya, como te decía, esto de aquí, ¿cómo se llama? Se llama nódulos de Rambier. Justamente la mielina se llama nódulo de Rambier que permitirá que justamente esta transmisión saltatoria del impulso nervioso para que llegue, justamente llegue a la fibra neuromuscular y esto genere, pues, ¿no? Una reacción. Esta es la fibra neuromuscular y de ahí ya, bueno, el músculo en sí, ¿no? Mira, el axón. El axón, como te dije, está envuelto de esta capa de mielina, como te dije, es una capa lipídica. Eh, no sé por qué no puedo sacar esto de acá. Mm, Ya, no sé por qué. Ya, listo, ya. Bien, una vez que ya sabemos esto, las fibras, ya sabemos los, las fibras nerviosas, ya sabemos eso. Ahora ya te he hablado de polineuropatía, te he dicho que es la alteración del tronco nervioso, pero te preguntarás, ¿cómo yo defino qué es una polineuropatía o una polineuropatía definida o una polineuropatía probable? ¿Por qué? Porque mira,
generalmente esto no se va a presentar justamente en los pacientes que tienen diabetes. Le hemos visto más. Bueno, yo le he visto más en los pacientes que tienen diabetes, pero ya de larga duración y que no has tenido un buen control, ¿ya? Entonces, una polineuropatía definida, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener la sintomatología que ahorita vamos a ver. Es un grupo, un gran grupo de sintomatología, más un estudio de electromiografía que te confirme el diagnóstico. En este caso sí te va a confirmar el diagnóstico, ¿ya? Pero una polineuropatía probable solamente te va a salir de los síntomas. Entonces ya sabes dos. La definida necesita un estudio electromiográfico, mientras que la probable necesita un estudio solamente de síntomas, ¿ya? O sea, solamente llega el paciente, tú le ves los síntomas y si tú determinas, ¿no? Puede ser esto una polineuropatía solamente probable, ¿ya? Listo, ya terminamos eso. Ahora vamos a ver son las degeneraciones o cuál es su fisiopatología justamente de esto. Mira, los procesos patológicos del nervio periférico. Yo te hablaba, ¿no? Yo te decía, este es la parte de la cabeza, lo que están, el cuerpo o soma. Aquí está el axón y acá están las dendritas, ¿no? Por el final. ¿Qué pasa? Que justamente hay una lesión, justamente el nervio periférico, porque por eso es que te da las neuropatías. Puede generarse una lesión, una alteración, y tenemos diferentes, ¿no? Puede ser una degeneración walleriana que está aquí, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está la degeneración walleriana, por ejemplo. ¿Por qué no puedo esto? Y ahora sí, acá está la degeneración walleriana. Esta degeneración, acá está lo normal, mira, acá está lo normal. Acá dice que tiene su núcleo, bueno, su soma, este es el axón, este es los nódulos de Ranvier, acá está el nódulo de Ranvier. En este caso, si es periférico, ¿quién lo produce? La célula de Schwann, porque si es central, ¿quién lo produce? Los oligodendrocitos. Y eso ustedes ya lo saben. Ya bueno, y eso llega al músculo y esto es lo normal que sucede, acá salen los potenciales de acción, llega aquí rapidísimo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que puede producirse una degeneración walleriana, así se llama, donde generalmente, ¿dónde se da? Se da de manera distal, o sea, aquí no, distal se da, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que se tiene principalmente una transección de la acción a nivel distal, por eso te he puesto transección a. Transección a dónde? A nivel distal, que va destruyendo justamente la mielina a este nivel. ¿Y qué va a pasar? Que como va a haber una reacción inflamatoria por destrucción, va a venir los macrófagos y son los macrófagos que van a comenzar la degeneración walleriana, ¿ya? Si en caso esto se regenera, va a producir la reinervación del nervio, pero generalmente viene acá el macrófago, no le reconoce esta parte de acá, y comienza a destruirlo o degradarlo, ¿ya? Esa es la degeneración walleriana, por eso te he puesto aquí macrófagos, ¿ya? Ten en cuenta porque puede ser pregunta. En la desmineralización segmental, vamos a ver que justamente se da por segmentos a este nivel. eh, Justamente por una no reconocimiento también de estos nódulos Rambier o esta mielina, y justamente cómo se está dando de manera segmental. Mira, acá hay un segmento. No es netamente distal como la degeneración walleriana, porque también podría ser segmental esto de aquí, pero ¿qué pasa? Que ¿cuál es su principal característica? Que es distal, distal. Aquí está la desmineralización segmental. Puede ser tanto distal como proximal, pero se da en segmentos, por eso se llama segmental. Y la degeneración axonal, vamos a ver es que cuando hay una degeneración de tipo del axón netamente, donde hay una proliferación de ¿quién? De astrocitos. Vienen los astrocitos y estos son los que generan, ¿qué cosa? Alteración del axón, ¿ya? Entonces, axonal, ¿quiénes son los astrocitos? Comienza con A, axonal, astrocitos, ¿ya? Porque, mira, eso sí, una pregunta de examen, ¿ya? Por eso te lo digo, para que las relaciones. Axonal, astrocitos, generan justamente por la proliferación de estos astrocitos, vienen, no lo reconocen y generan esto. Mientras que la walleriana es por macrófagos. Mira, walleriana es como la M al revés. M al revés, ¿ya? Entonces, walleriana, ¿por qué se da? Por los macrófagos. ¿Y a dónde se da? De manera distal, ¿ya? Ahí está para que tú relaciones, porque así yo aprendía, ¿ya? Listo. Ya tenemos la fisiopatología de cómo es que suceden las alteraciones del nervio periférico por desmielinización, acuérdate, ¿ya? Ya.
Ya sabemos eso, ya. Ahora, ¿por qué yo te decía desmielinización? ¿Por qué? Porque hay alteraciones también por alteración axonal. Y vamos a ver una de las características principales de una enfermedad principal, que es el síndrome de Guillain-Barré o la enfermedad de Guillain-Barré. Ustedes lo van a ver bastante en negro. Y de hecho, ustedes tienen que distinguir una enfermedad de Guillain-Barré de repente de una miositis, porque yo he visto en el hospital, por ejemplo, miositis, de repente de una alteración inmune. De una enfermedad, una miositis por arañazo de gato, ¿no? Por ejemplo, vi a un niño que tenía artritis juvenil y estaban viendo que no podía mover la pierna y probablemente como tenía gatos en casa, justamente se dio la concomitancia que el niño fue arañado por un gato, ¿por cuál es la patología del arañazo de gato? Bartonella henselae, ¿no? Ya, entonces se tenía que distinguir, saber por qué el niño no podía mover, ¿no? Y ahí viene tu definición. ¿Cómo tú defines un síndrome de Guillain-Barré? Bueno, es distal, asimétrico y responde ¿a qué? A las inmunoglobulinas, por ejemplo. Y aparte que no tiene alteración sensitiva, tiene alteración principalmente motor. Ya, así tú podías distinguir en el paciente que se trata de un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo estoy llevando PEDI. En pediatría, a nosotros, o sea, no tiene nada que ver esto, pero obviamente si tú has llegado a pediatría es porque ya conoces esto. Y justamente me lo preguntaron, no fue una pregunta netamente de pediatría, pero como se ve en la práctica en los hospitales, me lo preguntaron y ya está, ahí está, ¿no? Entonces, por eso te digo, es importante que tú sepas distinguir uno de otro. Ya. Bien, principalmente cuando tú veas esto, tienes que ver la anamnesis. En este caso, preguntar al paciente cuáles son las características de la lesión o de la alteración que está teniendo. Tienes que determinar una característica cardinal. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál es la duración? ¿Por qué? Porque en el caso de Guillain-Barré es de instalación aguda, más o menos me parece de 2 semanas a 4 semanas. ¿Y qué tiene? Tiene un antecedente de otra patología que le dio anteriormente, ¿ya? El tiempo, los episodios previos, ahí es importantísimo también, los síntomas motores, si tiene predominancia de síntomas motores, sensitivos y autonómicos, ¿ya? En este caso, de repente, vómito, sudoración, lo que es síntomas netamente autonómicos, ¿ya? En los antecedentes vamos a ver que principalmente preguntarle, ¿no? Si tiene trastornos de la marcha, si tiene historia familiar de repente con la misma enfermedad, de repente pertenece a una etnia, tiene exposición a tóxicos. Miren, en lo que es antecedentes, es importante preguntar eso porque justamente hay una alteración plúmbica que vamos a ver, que le revisas justamente la boca al paciente y va a tener como que algo, como un halo negrito que está rodeando los dientes. Es una alteración plúmbica, por ejemplo. ¿Y qué se da? ¿Por qué? Por toxicidad por plomo, ¿ya? En algunos casos también se da por metales pesados como el cobre. Y ponte que estás en la consulta, tú que estás yendo ahorita a hospital de neuro, y llega un paciente que tiene esta alteración y justamente es agricultor. O estás en tu internado, tu serum, llega un paciente que es agricultor o de repente está viviendo en estas zonas donde hay demasiada minería y que no se tiene las adecuadas medidas de protección a la población. Y se ha contaminado de repente el río donde ellos consumen de repente para su alimentación diaria, ¿no? De repente pescan o de repente de ahí sacan el agua para cocinar y está totalmente con eso de aquí, con esta neuropatía y llega justamente con esta alteración, este halo en los dientes. Ya, entonces tú probablemente pienses, este paciente está intoxicado por plomo, puede ser. Y otras alteraciones que puede ser cobre, zinc, bueno, distintos tipos de metales pesados. Ya, entonces por eso es importante. Las medicaciones también. Yo les decía en la segunda clase, o me parece la primera, cuando veíamos la meningitis por tuberculosis, yo les decía, tienen que ver los medicamentos que le dan. ¿Por qué? Porque le vamos a dar piracinamida. Y yo les decía, acuérdense de esto, para la piracinamida, ¿qué le voy a dar para contrarrestar las neuropatías? Piridoxina, yo les mencionaba. Siempre cuando le den al paciente piricinamida, ¿qué se le tiene que dar? Se le tiene que dar piridoxina para justamente disminuir el riesgo de que el paciente
tenga una polineuropatía. Y mira, todos estos medicamentos te pueden generar una polineuropatía. Está el platinium. ¿A quién se le da platinium? A los pacientes oncológicos. Por eso es importante tú que le des su piracinamida, ¿no? En el caso que si está concomitando con una tuberculosis, ¿no? Si le das piracidamida, ¿ya? La piridoxina, taxanes, esta piridoxina también, acuérdate, tienes que darle en una dosis adecuada, ¿ya? La miodarona, la cloroquina, el tambutol, la isoniazida, el metronidazol, todos estos medicamentos justamente pueden generar polineuropatías en el paciente, ¿ya? También tienes que ver los síntomas y revisión de síntomas de sistemática del paciente. Si presenta, por ejemplo, rash, piernas inquietas, síntomas constitucionales, tienes que ver principalmente evaluar eso, ¿ya? Ya, listo, ya. Estos son los signos motores y signos sensitivos. Mira, cuando te habla de signos motores positivos, es porque va a haber una alteración, generalmente una respuesta anormal de los signos motores. Y si te dice negativos, es que hay un déficit de la respuesta motora, ¿ya? Eso es para que tú lo sepas, porque de repente me vas a preguntar por ahí, ¿por qué le dicen signos motores positivos y por qué le dicen signos motores negativos? ¿Ya? Déficit. ¿Déficit de qué? De reacciones de sintomatología motora y esto es respuesta normal de respuesta motora. ¿A qué le llaman signos negativos? Mira, debilidad, ¿qué es? Un déficit. ¿Un déficit qué? De signos motores. La atrofia también, debilidad sin atrofia, ¿qué te va a sugerir? Desmielinización en el paciente. Ya tienes que ver esto. Ya, lo que pasa es que a veces en los pacientes está asociada a la sarcopenia. Sarcopenia es disminución de la musculatura y aparte disminución de los rangos articulares para mover eso, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que justamente el paciente presenta debilidad, no puede mover, ¿por qué? Y hay algunos pacientes que no pueden mover y como no lo pueden mover, ya no utilizan ese músculo, ese sistema, ¿no? Ese miembro. ¿Y qué pasa? Que a la larga se atrofia, ya, pero si tienes una debilidad y la pierna o el brazo o el miembro está normal, es decir, no tiene atrofia, eso te va a sugerir más que nada una patología desmielinizante más que una axonal, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Los signos sensitivos ya vimos que está asociado a fibras pequeñas y fibras gruesas. En la primera diapo te lo puse. Cuando es fibras pequeñas está asociado a dolor y pérdida de temperatura, ¿no? Por ejemplo, no sé, tiene de repente una infección ahí y no genera el calor, ¿no? La fibra gruesa, vamos a ver que el paciente va a perder la sensibilidad vibratoria, no presenta presión, la posición articular no sabe dónde está y los demás signos. Los signos autonómicos que yo te hablaba son el ortostatismo y la taquicardia. Ortostatismo, tú ya sabes, el cambio de presión justamente cuando hay un cambio de qué, de posición, ya sea sentado o parado, hay una alteración justamente de la presión y que puede generar síncopes en el caso, ¿no? ROT, respuestas osteotendinosas. En este caso vamos a ver una pérdida de longitud dependiente o difuso también en el paciente. Justamente la pérdida de longitud dependiente va a predominar ¿en dónde? En la mayoría de las neuropatías. Es por eso que este síntomas tú tienes que verlo bastante, bastante, porque predomina justamente en las neuropatías, ¿ya? Listo. En la pérdida de longitud o la alteración de las respuestas sociotendinosas tempranas, difusas, esto más que tiene que ver con la desmielinización, ya, desmielinización. Ay, disculpa, mi letra está fea. Ya, en la marcha, bueno, vamos a ver que el paciente anda más de puntas o de talones o de repente está en cuclillas, ¿ya? En la alteración de los nervios hipertróficos, o hipotróficos, como aparece aquí, vamos a ver, es hipertrófico, ¿ya? No es hipotróficos, es hipertróficos. Ya, hipertróficos, ¿ya? Vamos a ver que de repente se da una infección por lepra que te puede generar justamente esta alteración o esta neuropatía, ¿ya? Vamos a ver que justamente en la desmielinización o, bueno, reminización, vamos a ver que cuando tú le tomas la biopsia va a formarse bulbos de cebolla que vas a ver ya. Y en las neoplasias puede formarse neurofibromatosis. Tú ya lo has visto esto en dermatología, neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, lo que estaban asociados a manchas tipo café con leche. Yo me acuerdo eso ahí de dermato, ¿ya?
Listo. Deformidades óseas en el examen general. Si ves a un paciente con pie cabo y ves a un paciente con pie plano y dedos de martillo, tienes que ver también eso, en los pacientes que tienen cifoescoliosis o mano en garra. La mano en garra justamente es una alteración del nervio, justamente el nervio cubital. Tienes que ver esto, ¿ya? Lesiones en piel también, las vasculitis, la propia hipopigmentación que justamente está asociada a las neurofibromatosis también te puedes dar información de que está teniendo una polineuropatía, ¿ya? Los neurofibromas que te estaba hablando, las úlceras en pie. ¿Úlceras en pie en qué? En los pacientes diabéticos, justamente, pues, ¿no? Yo te decía, las polineuropatías de tipo metabólicas, ¿en dónde se puede dar? En los pacientes diabéticos de larga duración y mal controladas. Entonces, ¿qué le da una polineuropatía? Que a la larga la puedes ver en dónde? En las úlceras en los pacientes diabéticos. Las lesiones plúmbicas que yo te decía en las encías, justamente está a lo que rodea los dientes aquí. Las uñas, las líneas de mes. Las líneas de mes, mira, aquí tienes la línula, ¿ya? Creo que se llama lúnula. Ya, bueno. Aquí no ves que tienes como una parte blanquita, más blanquita y acá rosada. Bueno, aquí hay una línea que separa. Esta es la línea de mes, que te puede estar indicando que es una neuropatía, pero esto se da ¿por qué? Por toxicidad. ¿Toxicidad de quién? Plúmbicas viene de plomo, ¿ah? Ten en cuenta eso, ¿ya? ¿Toxicidad de quién? Toxicidad del arsénico. ¿Y quién más? Del talio. Ten en cuenta eso, ¿ya? Generalmente el cabello, vamos a ver que principalmente se va a encontrar en pacientes la alteración con el cabello rizado, ¿ya? Eso ten en cuenta, listo, ya. Ya vimos que hay signos motores positivos y negativos, y me maté explicándote qué significaba negativo y positivo. Signos sensitivos también de fibra pequeña y fibra gruesa, que están asociados al dolor y a la pérdida de temperatura. Aquí te decía fibra gruesa, pérdida de la sensibilidad, presión, posición articular total, ¿ya? Y los signos autonómicos que también te explicaba, el ROD, la marcha y los signos hipertróficos, ¿ya? Aquí está bien. Ya, el diagnóstico, ¿te acuerdas que te mencionaba en la primera diapositiva? Te decía, ¿sabes qué? Para que tú puedas distinguir en los pacientes que es un diagnóstico definitivo que necesitabas, una electromiografía. Electromiografía, acuérdate bien, ¿ya? Con eso tú puedes decir, este paciente tiene una alteración, una polineuropatía, mononeuropatía, una radiculopatía, ya. Tiene una alteración del sistema nervioso periférico, ¿con qué lo confirma? Con una electromiografía. Y probable, ¿cuál era? Solamente sintomatológico, que ya vimos acá. Vimos signos motores, sensitivos, autonómicos y los demás. Listo, miren, para poder diagnosticar entonces una neuropatía, tienes que ver los antecedentes principalmente de los pacientes. Pueden ser tener antecedentes virales, enfermedades sistémicas, ya sea diabetes, mellitus, porfiria, la propia déficit de la vitamina B, principalmente la vitamina B6, también te va a dar, no sé si has visto en las propagandas, dice, sientes cosquilleo en las manos, sientes que te picazón y todo eso, o en los miembros inferiores, en los pies, ya, puede ser deficiencia de vitamina B, justamente la vitamina B6, el ácido pantoténico, ¿ya? También las hepatopatías crónicas, la amiloidosis, también justamente te puede dar justamente esta alteración, ¿ya? También yo te mencionaba el consumo de fármacos, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso. Ya, entonces ahora vamos a ampliar lo que son los estudios electrodiagnósticos. Este principalmente va a confirmar la presencia, por eso te puse confirma, ya, confirma. Confirma la presencia y además de eso te lo localiza, te dice, oye, está aquí, está allá. ¿Por qué? Porque puede ser que se encuentre aquí, mira, se encuentra a este nivel del nervio cubital, pero tú no sabes justamente en dónde, porque podría ser que el paciente curse con dolor en toda esta parte de acá. Y si le tomas la electromiografía, te va a decir, no, se encuentra aquí la alteración, ¿ya? Y además, ¿qué te va a decir el electrodiagnóstico? Te va a decir la velocidad de conducción. ¿Te acuerdas que yo te decía? En el, en la, a ver, en la alteración de tipo desmielinizantes, ¿qué está alterada? La velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque ya no tiene mielina, mientras que la alteración de tipo axonal tendrá alteración de la velocidad de conducción. No, no lo tiene. Ya te lo expliqué justamente en la primera diapositiva, ¿ya? Acuérdate de eso, por favor, ¿ya? Por eso te lo vuelvo a repetir. Ya. Entonces ya tenemos que la electromiografía también te va a decir
la velocidad de conducción nerviosa. Y con eso ya tú puedes decir, ah, mira, se trata de una desmielinizante o se trata de qué? De una axonal, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Ya también recuerda algo más, que los trastornos axonales que tenían se caracterizan ¿por qué? Porque pierden una amplitud del potencial de acción. Amplitud del potencial de acción, PA potencial, ya lo pierden. Mientras que los trastornos de tipo desmielinizantes que pierden, hay un aumento de qué? De las latencias, ya, yo te lo explicaba también, de las latencias. Ya. Ahora, hay estudios de función anatómica que generalmente te dicen si hay sintomatología autonómica, puede tener a ayudarte a pensar que se trata de una afectación autonómica más que nada en estos casos. ¿Fibras de qué tipo? Autonómicas, porque aparte hay dos fibras más, la sensitiva y la motora, ¿ya? Y en el estudio anatomopatológico le haces una biopsia justamente del nervio sural. Generalmente se hace del nervio sural, pero también puede ser del nervio elección. Y aquí te va a indicar si se trata de una mononeuritis múltiple o solamente está alterado un tronco nervioso y en este caso se llama una mononeuropatía, ¿ya? Otros de laboratorio te puedes tomar una resonancia magnética y lo demás, principalmente, ¿ya? Mira, aquí en esta imagen de acá, en esta imagen de acá, tú puedes ver la neurofisiología. Mira, yo te puse eso por eso de acá. Desmielinizante, ¿qué enfermedades va a ser? La de Guillain-Barré, te van a preguntar un montón. Las genéticas de Charcot-Marie-Tooth tipo 1, también es importantísimo que lo sepas. ¿Y esto qué va a generar? Otra vez, la desmielinizante que disminuye la velocidad de conducción. Esto es importantísimo que tú lo sepas. Tú de esta clase tienes que salir pensando. ¿Cómo distingo una desmielinizante de una axonal? Ya con esto, ¿ya? ¿Cómo distingo una enfermedad de Guillain-Barré con una CID? Ya, también tienes que salir de esta clase sabiendo eso, ¿ya? Entonces, una desmielinizante, ¿qué va a pasar? Que disminuye, ¿qué cosa? La velocidad de conducción y aumento de las latencias distales. Mientras que una axonal, la velocidad de conducción está normal porque no se altera la mielina, que es la que te genera justamente este potencial de acción que te decía saltatorio, ¿ya? Pero el axonal sí disminuye, ¿qué cosa? La amplitud del potencial. Y la del tipo axonal que pueden ser metabólicas o tóxicas, o la de Charcot-Marie-Tooth tipo 2, ¿ya? Por eso te he puesto aquí, mira, la de tipo 1 es desmielinizante, pero la de tipo 2, ¿qué es? Es metabólica. ¿Puede ser pregunta esto de tu examen parcial? Sí, puede ser pregunta, ¿ya? Y las mixtas, que tienen tanto desmielinizante como axonal, pueden ser la diabética, las asociadas al linfoma o mielina, ¿ya? Esto principalmente, aprende, por eso te puse este cuadrito importantísimo, ¿ya? Listo. Eh, ya. Otra cosa también que vamos a ver para que tú sepas, que te lo voy a mencionar nada más, ¿ya? La mononeuropatía, para ver, tú te tienes que saber, generalmente es focal, ¿ya? Y se da, bueno, puede ser por cambios difusos y múltiples cosas. Pero si tenemos una mononeuropatía de tipo multifocal, eso te va a indicar que es de tipo axonal, ¿ya? ¿Qué más? La desmielinizante también cuando tú veas, eh, vamos a ver principalmente aquí alteración o bloqueos de conducción que te decía en la primera diapo. Tú tienes que ver si se trata de bloqueos de conducción, ya esto te va a decir, ah, ya mira, esto se trata de probablemente de una desmielinizante, ¿ya? Aquí en esta imagen de acá, yo te he puesto para que tú veas qué tipo se le pide. Mira, aquí se le piden los diagnósticos de biopsia de nervio. ¿A quiénes? Cuando tú sospechas vasculitis, amiloidosis, sarcoidosis, ya, principalmente eso. Y lo que te sugieren justamente normalidades en la biopsia de nervio son las Charcot-Marie-Tooth, tanto la 1 y la 3. Eh, la, esta es la CID, ¿ya? CID se llama polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Esta es la CID que vamos a ver por acá. ¿Dónde estás? Ahí, acá está, la CIDP. Este es otro también que tú tienes que distinguir, ¿ya? La CIDP, que es importantísimo también que tú le distingas. Y bueno, eso principalmente, ¿ya? Entonces, otra vez recordando, aquí, en la historia de examinación tú tienes que ver si se trata de una mononeuropatía multifocal
o si se trata de una neuropatía netamente, neuropatía, ¿ya? ¿Cómo distingues, te decía, cómo tú llegas al diagnóstico con la electromiografía? En la mononeuropatía multifocal puede ser tanto axonal como desmielinizante. Si es axonal, ya te decía, ¿cómo distingues con esto, con la velocidad de conducción? Pueden ser, ¿qué cosa? Vasculitis, diabetes, esto. Pero acuérdate que la diabetes también puede ser mixta, ¿ya? La desmielinizante puede ser la CIDP, que también es importantísimo que sepas, y bueno, neuropatías motoras multifocales. Y con la electromiografía tú distingues, ya te decía, ¿ya? Listo. Otro, la neuropatía periférica con la electromiografía también tú puedes determinar si en este caso es axonal, solamente axonal, porque las neuropatías periféricas en este caso son axonales. Pueden ser agudas, subagudas y crónicas, ¿ya? Netamente. Y también puede traerte información de desmielinizante. Te puede decir, oye, pues, este es generalmente axonal, acuérdate, ¿ya? Pero también puede ser desmielinizante, ¿ya? Y aquí, bueno, están las otras, ¿no? Eh, que puede ser aguda o puede ser crónica, y en la crónica también está la CIDP, ¿ya? Esto solamente esto está en tu teoría, y eso es para que tú lo distingas, ¿ya? Listo. Vamos a pasar al otro, a las polineuropatías netamente, ¿ya? Hay neuropatías netamente hereditarias que vamos a ver. ¿Cuáles son sus características? Esto, mira, que son heterogéneas. No voy a demorar mucho ya. Heterogéneas. ¿Y qué más? Que su inicio es insidioso y su curso progresivo. Puede ser que te diga el paciente, por ejemplo, en una Julian Barré, por ejemplo, Julian Barré no es tan, no es tan, el inicio no es tan insidioso, es más que nada agudo, ¿ya? A veces es instalación muy brusca o a veces no, no tanto, para que puedas distinguir, yo te lo digo esto para que lo distingas, ¿ya? Dice que más o menos el 40% de las polineuropatías crónicas son de tipo neuropatías hereditarias, y más o menos el 50% también está, de las no afiliadas también son neuropatías hereditarias. Tienen síntomas poco específicos que pueden ser sindrómicas o no sindrómicas. Aquí lo que tú tienes que saber es que la de Charcot-Marie-Tooth pertenece a esta. ¿Y qué va a tener? Va a tener justamente el síndrome de atrofia muscular peroneal, ¿ya? Esta es la de Charcot-Marie-Tooth. Y de ellos tú tienes que distinguir esto. SMT1, la 2, la 3, la 4 y la de esta. ¿Ya? La 1 inicia principalmente acá en la primera y segunda década, es importante que tú sepas. ¿Y qué más? Que son agresivos. Puede notarse, o sea, la sintomatología es agresiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los pacientes van a tener alteraciones en la marcha, se ve debilidad, caídas, atrofias peroneales netamente, y pueden tener hipertrofia justamente de los nervios. En la 2, ¿cómo lo distingues? En la 2 es que comienza justamente en la segunda década de la vida, es menos severa que la 1 y puede presentarse con deformaciones óseas. Por eso también te dice que es progresivo, cómo se presenta con la cifoscoliosis, el pie cabo. ¿Te acuerdas que vimos el pie cabo dentro de los síntomas que te decía pie cabo? El paciente puede tener cifoscoliosis y las demás, ¿ya? Dedo en martillo también. ¿Ya? Y eso te va a sugerir, mira, ¿ves? Por eso te digo, la sintomatología es importante que tú la sepas. ¿Por qué? Porque eso te sugiere que tiene determinada alteración. En la 3 esta sí es bien agresiva. ¿Quién es la agresiva? La 1 y la 3. Estas son agresivas. Está asociada a la enfermedad de Guerin-Sotas, ¿ya? Es una enfermedad bien agresiva y severa. Se presenta justamente en niños. Ya no se presenta en la primera, segunda o la segunda década. No, ya se presenta la ocurrencia, dice, incluso antes de los 3 años de edad. Es un inicio temprano y es bien agresivo, ¿ya? Generalmente aquí los pacientes no llegan casi a caminar y mueren muy tempranamente. Por eso te puse la M, mueren muy tempranamente, ¿ya? La 4 se genera también en la niñez, o sea, va bajando de primera, segunda década, niñez. Esta es la agresiva, la más agresiva de ellas es esta, la 3. La 4 también es agresiva, pero no tanto como la 3, ¿ya? La 4, que es de inicio de niñez temprana, generalmente esto llega a la adolescencia y los pacientes no caminan, ¿ya?
En lo que es esta de acá, también puede ser axonal o puede ser desmielinizante y también es severa, también es agresiva, ¿ya? Pero en este caso son demasiado raras para que se presenten en el paciente. Y la 32, justamente estas son múltiples, está asociada, esta es la que más carga hereditaria tiene, ¿ya? Porque está asociada a una herencia ligada de tipo X, afecta también al sistema nervioso central, no solamente al sistema nervioso periférico. Y bueno, pueden ser, por eso te dice que es mixta, no sé si lo he puesto acá, es mixta. ¿Por qué? Porque puede generar lesión desmielinizante no solamente a nivel periférico, sino también al sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, el tratamiento principalmente es sintomático. En los pacientes, por ejemplo, si siente dolor, le vas a dar pastillas para el dolor. Si presenta, no sé, presenta parestesias, ya le das medicamento, todo ello, ¿no? Es sintomático principalmente. No hay que digamos un fármaco o algo específico netamente para su neuropatía, ¿ya? ¿Qué más le vas a dar? Rehabilitación física, por eso he puesto RF, rehabilitación física para aumentar de repente la tonicidad de nuestros pacientes. Otro, la ortesis también te puede ayudar en los pacientes. Y es necesario que tú veas los antecedentes en la familia porque puedes tener consejería genética aquí. En este caso, más que nada, la CMTX, porque todas estas en realidad son de carga hereditaria, pero lo que más es esta, porque ya está ligada al cromosoma X, ¿ya? También el uso de neurotrofinas, también se puede utilizar la NT3, que es NT3, pero no está no tiene tanta eficacia, no se ha encontrado, ¿ya? Hay algunas mutaciones que también pueden tener y mira, hay algunas mutaciones justamente que pueden estar o pueden responder a los corticoides, ¿ya? Por eso te he puesto más o menos. Se ha encontrado una evidencia, pero no es tan específica, ¿ya? Hay otras neuropatías hereditarias con predisposición a parálisis por compresión. Esta de acá, esta es uno, esto es dos. Dos. Ya, este principalmente es autosómico dominante, en donde se da en la segunda y tercera década de la vida. En esto vamos a ver que pues, pueden estar producidas por traumas leves y pues, se recuperan justamente de 2 a 3 semanas, ¿ya? Se recuperan de 2 a 3 semanas. Se presentan justamente en esta década de la vida y ten en cuenta eso, ¿ya? ¿Cómo se detecta con la electromiografía, con un enlentecimiento justamente de la latencia distal? Por eso es importante que tú determines la electromiografía, ¿ya? El otro es la amiotrofia o la neuropatía autonómica sensitiva hereditaria. En esto de aquí vamos a ver que se presentan de manera rara, heterogéneas, presenta una clínica donde hay una pérdida sensitiva, también presenta sintomatología de tipo autonómica y principalmente no presenta tanta presentación motora. Principalmente aquí lo que está asociado principalmente, por eso te dice autonómica sensitiva, presenta alteración autonómica y tanto sensitiva, pero también presenta disminución o alteración de la respuesta motora, ¿ya? En lo que es la amiotrofia neurálgica hereditaria, principalmente esto está asociado, que te explicaba, a una plexopatía braquial recurrente, ¿ya? Esto generalmente está precedida por un dolor severo en los miembros superiores ipsilateral. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, a ver, si presenta una plexopatía braquial en el caso de la parte derecha, justamente antes de que aparezca la plexopatía en sí, va a presentarse un dolor severo en ese lado. Y justamente te dice en el miembro superior del mismo lado, ipsilateral, ¿ya? Eh, Esto también se va a recuperar de semanas a meses y después puede tener o puede cursar con un déficit residual, ¿ya? En la neuropatía axonal gigante, vamos a ver que es una neuropatía axonal justamente sensitiva motora, es justamente donde se da en la niñez temprana, la niñez, ¿ya? Inicia en la niñez, pero en la adolescencia generalmente los pacientes mueren, ¿ya? Y esta, mira, ¿con qué se está asociado? Con el cabello rizado de los pacientes. ¿Qué más? Debilidad, o sea, una parestesia en donde? En los miembros inferiores y también tiene afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Esas son las principales características, porque el profesor te pone un montón de cosas, pero eso para que tú
puedas distinguir una neuropatía autonómica sensitiva hereditaria o una miotrófica neurálgica. Cuando yo te hablo de neurálgica, netamente te estoy hablando de una alteración de una vía o una vía neural, pero que se cursa con dolor. Por eso se dice amiotrofia neurálgica hereditaria y presenta con dolor justamente antes de que presente esa plexopatía y justamente es del miembro alterado. Y la neuropatía axonal gigante justamente va a tener alteración tanto sensitiva como motora, y acuérdate que la niñez es donde inicia y generalmente los pacientes adolescentes comienzan, ya mueren, ¿ya? Listo. En las neuropatías inflamatorias ya vamos a ver lo que son las dos importantísimas, el síndrome de Guillain-Barré que está aquí, el síndrome de Guillain-Barré y lo que es la polineuropatía de tipo desmielinizante inflamatoria crónica, que es la CIDP. Principalmente tú tienes que distinguir eso. Mira, este es un síndrome de Guillain-Barré donde se va a dar todas en el sistema nervioso periférico. Disculpa. Es aguda, mira, aguda, de inicio agudo y tiene un antecedente principalmente de un resfrío o de una diarrea aguda que está cursando ¿con quién? Con Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni, tienes una alteración que te produce justamente estas diarreas y presenta justamente este antecedente o puede presentar este antecedente de resfrío a las 2 semanas, de 2 a 3 hasta 4 semanas. El paciente puede presentar esta sintomatología, que comienza a tener una parestesia justamente, que te decía, ¿de dónde comienza? Distal, distal y es asimétrica, ¿ya? Ya, ¿qué más? ¿En dónde predomina más? En los hombres. Esta es una relación de 1,5 a 1 en las mujeres y tiene principalmente este antecedente. Acuérdate, por favor, ya porque te lo pueden preguntar. Te lo he puesto en rojo porque te lo pueden preguntar. ¿Cuál es el antecedente que puede presentar o está más asociado a presentar un síndrome de Guillain-Barré? El Campylobacter jejuni, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede haber un componente de tipo autoinmune. Mira, te lo explico así. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente tuvo diarrea, causado justamente con el Campylobacter jejuni, obviamente van a haber células que van a comenzar a responder a ello. Y esto va a generar anticuerpos que van a comenzar a atacar al Campylobacter. Y justamente estos autoanticuerpos que van a estar, van a confundir el antígeno con los gangliósidos del axón. Y justamente van a comenzar a atacarlos. ¿Ya? Van a comenzar a atacarlos y pueden producir la enfermedad. También está asociada a qué cosa, micoplasma, el virus de o el virus de Epstein-Barr, pero principalmente lo que te pueden preguntar es Campylobacter jejuni, ¿ya? Ya, listo. Justamente estas áreas de desmelinización, ¿cuál es? Es un área de desmelinización segmentaria, ¿ya? Desmelinización segmentaria. Te explicaba la patología en la primera diapo, te decía, hay desmineralización segmentaria, waleriana y axonal. Ya, este de aquí es de tipo segmentaria, ¿ya? Porque tiene infiltración de linfocitos T y macrófagos también. ¿Ya? Listo. Ya, la clínica principalmente, uy, no lo puse. Ya, bueno, la clínica en estos casos de estos pacientes van a cursar, te lo voy a escribir aquí ya, con parestesias distales, ¿ya? Principalmente va a comenzar distal, o sea, por miembros inferiores. Típicamente, ¿en dónde? En la planta del pie, ¿ya? En la planta del pie, ¿ya? No, generalmente en los miembros inferiores, después le puede seguir una tetraparesia. Una tetraparesia, ¿qué quiere decir? Que una disminución de la sensibilidad ya a nivel total del cuerpo, tetraparesia flácida y arreflexia también. Y arreflexia, ¿ya? Generalmente no suele haber afectación esfinteriana y bueno, como te dije, comienza en los miembros inferiores y después sube a miembros superiores, acuérdate, ¿ah? Acuérdate, para que cuando te pregunten lo sepas, ¿ya? ¿Y por qué te digo? Porque justamente cuando tienes un síndrome de Guillain-Barré es importante que se actúe de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque como es distal y comienza a subir, esto puede generar debilidad justamente en la musculatura diafragmática en los pacientes y puede generar insuficiencia respiratoria y a la larga pueden morir por esto. Y además también pueden generar debilidad en la musculatura faríngea. Mira, musculatura faríngea y diafragma. Si es de la faringe, ¿qué puede suceder? Que los pacientes se pueden atorar o pueden generar una asfixia o una obstrucción. Y si es de diafragma, ¿qué puede pasar? Una insuficiencia respiratoria. Los pacientes no van a poder respirar y mueren por ello, ¿ya?
Ya, listo. A nivel sensitivo, esto es importante que tú sepas. No existe déficit sensitivo marcado, no déficit sensitivo marcado. ¿Por qué? Porque te lo van a preguntar. Cuando tú veas a un paciente, generalmente le hacen en la planta del pie le ponen como que le pasa y ven si hay reacción de la planta del pie. Si hay reacción, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene su sensibilidad todavía. ¿Y qué quiere decir? Que esto podría ser un síndrome de Guillain-Barré. Pero si no lo tiene, si por más que le pasen o le hagan estímulo a nivel de la planta del pie y si no responde, ya esto ya no correspondería a un síndrome de Guillain-Barré probablemente, ¿ya? Ten en cuenta eso, ¿ya? Ya, el diagnóstico, vamos a ver, como te dije, eh, principalmente se requiere criterios y va a generar o va a cursar con una debilidad progresiva, principalmente reflexia, generalmente más o menos 4 semanas, más o menos, ¿ya? Ya, ¿cómo tú excluyes Julian Barré? Mira, ¿qué pasa si yo te decía, había una alteración de tipo respiratorio de resfrío, ¿no? Si hay una alteración respiratoria con extremidades, con alteración de todas las extremidades ya de manera brusca, puede ser un botulismo o una miastenia gravis, que la otra semana vamos a hablar de la miastenia gravis. O si cursa con disfunción vesical, yo te decía que aquí no cursa con disfunción vesical, disfunción vesical. No disfunción vesical, ¿ya? No cursa con disfunción vesical. Y si cursa con disfunción vesical, obviamente, ¿qué va a pasar? Ya no es un síndrome de Guillain-Barré, es una mielopatía. En el curso del inicio, si el paciente cursa con infección, netamente con esta parestesia, no, disculpen, con esta alteración de esta neuropatía, entonces ya no es un síndrome de Guillain-Barré, porque te acuerdas que te decía que tenía un antecedente de qué, de resfrío o de diarrea, que le pudo dar la fiebre, pero en ese momento que tenía resfrío la diarrea. Pero si se presenta esta alteración con esta sintomatología y presenta fiebre, ya no es Guillain-Barré, ¿ya? Si es una lenta progresión, acuérdate que Guillain-Barré, ¿cómo es? Agudo. Si es una lenta progresión con una debilidad limitada, se presenta con es una CIDP probablemente, ¿ya? Y si presenta, bueno, disfunción vesical, tú ya lo sabes, ya, persistente o con un líquido cefalorraquídeo de una predominio de polimorfos nucleares más de 50 células, probablemente sea una infección, ¿ya? Listo. Vamos a ver ahora lo siguiente, en la polineuropatía de tipo inflamatoria, ya la CIDP. Es importante que tú lo distingas porque tiene demasiadas variantes, ¿ya? Aquí están sus variantes, mira, te lo voy a enseñar. Sí. Aquí están sus variantes, estas son sus variantes, ¿ya? La CIDP típico, sensorial, focal, DAX, motor, agudo, tipo inmune, crónico y todo ello, ¿ya? Esta poliradiculopatía es desminimizante crónica, puede tener un inicio agudo de un CIDP, pero esta no cumpliría el tiempo de 8 semanas, ¿ya? Para que se diga que es agudo, más o menos 5 semanas o más. Aquí te dice que es progresiva, no es aguda como Guillain-Barré, acuérdate, es progresiva. ¿Qué más? Puede ser monofásico recurrente, pero te va a dar en un tiempo más de 2 meses, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esto tiene sus características, que son asimétricos, ¿ya? Asimétricos y son sensoriales. Acuérdate, ¿cuáles son sus características? Es que es asimétricos y son, ¿qué más? Sensoriales. ¿Qué más? Y también son distales, ¿ya? El CIDP típico que vamos a ver aquí, mira, pero progresiva, antes que un poco te confunda, esta no es progresiva como el de Guillain-Barré, que comenzaba en miembros inferiores y de ahí se iba a miembros superiores. Eso no es así. Esta es progresiva porque la enfermedad se da de manera progresiva, pero no es como el de Guillain-Barré que va de distal a proximal. No, no es así, ¿ya? Generalmente esto es proximal, ¿ya? En las variantes de CIDP vamos a ver que va a tener variantes típicas que principalmente tiene alteración
sensitiva y motora, ¿ya? En estos casos va a aparecer un tiempo más de 8 semanas y generalmente como es proximal, simétrico también. Mm, Mira, yo te puse aquí asimétrico, pero en algunos de estos de aquí, la mayoría, la gran mayoría es simétrico. Por eso cuando yo te decía que acá es asimétrico, que te decía, ¿no? Asimétrico, ten en cuenta eso, ¿ya? En lo que es predominantemente distal, acá hay uno predominantemente distal, me parece. Hay uno que es predominantemente distal, donde es simétrico y también obviamente es distal, ¿ya? Este de acá, el motor, el predominantemente motor, aquí vamos a ver que es simétrico y asimétrico, discúlpeme, asimétrico, proximal y distal. También puede iniciarse en los miembros superiores, ¿ya? Entonces, puede ser el CIDP sensorial, distales, que puede estar asociado a gamopatías, o puede ser paranodo, que está asociado a anticuerpos, ¿ya? Entonces, hay un montón de variantes, como lo estás viendo acá, y te voy a mencionar lo más importante, que es el CIDP típico, que tiene déficit tanto sensitivo distal. Ya, el típico tiene déficit sensitivo distal. Anda notando si puedes, porque no puedo escribir aquí ya. Déficit sensitivo distal. Mientras que, ¿dónde está el DAPS? Ahí está, el DAPS tiene una neuropatía simétrica distal desmielinizante, ¿ya? Solamente aquí en el DAPS, solamente va a haber compromiso sensitivo, ¿ya? Ten en cuenta eso. Y el Manzan, este de acá, el Manzan, esta tiene déficit tanto motora como sensitiva. Acá te dice, mira, sensitiva como motora. Después está el CIDP sensitivo, donde generalmente va a estar ligado a, ¿qué cosa? A enfermedades hematológicas, generalmente, ¿ya? Y malignas, ¿ya? Y bueno, eso principalmente, para que tú sepas. Ya, ten en cuenta el CIDP típico, sensorial y motor. El sensorial, predominantemente sensorial. El Mansa tiene alteración sensorial y motora, pero es de tipo asimétrica, mientras que el típico es simétrico, ¿ya? Ten en cuenta eso. Y el DAPS es sensorial también predominante, pero es simétrico y distal. Este cuadro, por favor, tenlo en la mano, ¿ya? Porque te pueden preguntar. Ya. Y acá están las variantes, 6DP, DAPS, 6DP, sensitivo sensorial y las demás, ¿ya? Listo. Ya, sigamos. Siguiente diapositiva. En la clínica, mira, en la clínica principalmente esto de acá se va a caracterizar por tener una enfermedad que tiene más de 2 meses. Generalmente tiene una debilidad tanto que sea simétrica principalmente, porque vimos uno nomás que es asimétrico, me parece, aquí. El de acá, el Mansam. Después los demás son simétricos, ¿ya? Aquí, entonces, predominantemente simétrico, ¿ya? Ya, listo. Ya, eso de aquí, principalmente una enfermedad que tenga más de 2 meses y aquí lo voy a escribir ya. Una enfermedad generalmente de 2 meses, por eso te dice que es una enfermedad progresiva y que tenga una debilidad tanto que simétrica, que sea simétrica, pero puede ser distal o proximal. Mientras que la de Julian Barré, como que te dije que era distal y después variaba a proximal, ¿ya? En electrodiagnóstico, principalmente, aquí te decía, aquí va a haber una prolongación de la latencia motora. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, te lo escribo aquí. Prolongación de qué de la latencia motora. Em, es una prolongación de la latencia motora distal en más del 50% en estos pacientes, ¿ya? Ya, entonces si tienes un diagnóstico clínico más un electrodiagnóstico, ya, ¿qué es? Es una neuropatía, ¿ya? Pero aquí vamos a ver que en el electrodiagnóstico también pueden aparecer un bloqueo parcial de la conducción, ¿ya? Ay, no, acá, esto, mira. En la sensibilidad, cuando le tomes el electrodiagnóstico, puede aparecer el bloqueo de conducción. Y si es un bloqueo de conducción, ¿qué era? Desmielinizante. ¿Te acuerdas que te explicaba? Ya, entonces por eso tienes que ver, mira, estos son estudios de neuroconducción de desmineralización de tipo adquirida. Puede tener el bloqueo, fíjate el bloqueo principalmente te va a decir que es desmineralizante, ¿ya? Las latencias, acá está, la prolongación de la latencia distales y las ondas F van a ser prolongadas, ¿ya?
y van a haber dispersiones temporales. Pero lo principal tienes que saber es esto, que tenga un bloqueo parcial de conducción y que sea en la latencia prolongada, ¿ya? Listo. Ya, en los criterios de soporte, vamos a ver primero esto, mira. A ver, vamos a ver esto. Tú para decir que es un diagnóstico de CIDP definitivo, tienes que ver esto. Este tipo te están diciendo, pues mira, si es, acuérdate, prolongación de la latencia distal motor más del 50%, reducción de la conducción de la velocidad motora más del 30%, prolongación de la onda F, que te decía acá, de la onda F prolongada también. Si hay una conducción parcial motora más del 50% también. Si hay una normalidad temporal de la dispersión, que te decía acá, dispersión temporal anormal en más de 2 o más nervios motores, también. Si hay una normalidad temporal de la dispersión también, aquí dispersión temporal normal. Si hay si hay una duración distal de la CMP también. ¿Y qué te dice esto de acá? Esto te va a decir que esto es, o sea, diagnosticado. Si aparece uno de ellos ya es un diagnóstico definitivo. Mientras que una probable te va a decir, ah, ya, una reducción de la amplitud más del 30% de proximal, ya, eso puede ser probable. O puede ser también, acá está, probar primero el nervio mediano. O sea, cuando tú le pruebes la electromiografía, primero prueba el nervio mediano y después el cubital en el antebrazo y después el nervio tibial y peroné en la pierna. Y aquí te va a decir si hay si hay un aumento negativo de esto, ya más un parámetro desmielinizante, ya esto te puede decir que es una acotación probable de CIDP. Y posible, bueno, puede ser alteración de un solo nervio, ¿ya? Un solo nervio es posible, eso de ahí, ¿ya? Listo. Los criterios de soporte, mira, estos son los criterios de soporte. O sea, ¿qué quiere decir que te ayudan a esto? ¿Por qué? Porque cuando veamos en esta diapositiva cuáles son los criterios diagnósticos de CIDP, te va a aparecer un criterio clínico más un electrodiagnóstico. Un probable CIDP, o sea, llegas a un probable CIDP con este de acá, que es el probable CIDP, más un criterio de soporte, ¿ya? Por esto le estoy explicando. El criterio de soporte es una concentración elevada de la proteína LCR, pero con leucocitos menos de 10. Cuando se le ponga de repente gadolinio para la resonancia magnética, vamos a ver que puede ser las raíces nerviosas, que haya una captación justamente de ese gadolinio, eso está diciendo ya, sí puede ser. Una electrofisiología anormal también te está indicando eso, ya. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Electrofisiología sensorial anormal. Una mejora clínica después del tratamiento que le vamos a dar, que vas a ver después, también. Una biopsia de nervios con desmielinización también es un criterio de soporte. Cuando le hagas ultrasonidos y que presentan nervios engrosados, también, ¿no? Entonces son los criterios de soporte. Por eso, cuando veas acá en los criterios diagnósticos, mira, el 6DP definitivo, ¿cómo lo vas a determinar? Con un criterio clínico que aparecía aquí, que aparecía aquí en 1 y 2, en 1 o 2, en 1 o 2, pero que aparezca principalmente un criterio definitivo, que sea A o B. Esto de acá puede ser A o B. Más un criterio de electrodiagnósticos. Ya te dije, ¿cómo diagnosticas una neuropatía? Con sintomatología más electrodiagnóstico. Eso es un criterio definitivo. Y un probable otro criterio definitivo es un probable CIDP, este de aquí, el probable CIDP, más un criterio de soporte que también te explicaba este criterio de soporte. ¿Ya? Y igual, lo probable también es un criterio clínico A o B, esto de acá A o B, y puede ser con 2 criterios electrodiagnósticos, ¿ya? Eso puede ser. Y el posible, bueno, un criterio clínico de este A o B, más un criterio del 2, este de acá, este criterio es probable, más un criterio electrodiagnóstico. Y así. Ya, listo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, mira, espérate. Aquí. El tratamiento va a consistir en inmunoglobulinas principalmente, ¿ya? La dosificación,
inmunoglobulinas y corticoides para disminuir principalmente la inflamación o la reacción que se tenía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí lo voy a escribir ya. Dosis de inmunoglobulina. También, acuérdate que te mencionaba que en Guillain-Barré también se da de inmunoglobulina. Es la misma que Guillain-Barré. Se da una dosificación de 0,4 kilogramos por 5 días. ¿Por qué te lo pregunto? Porque eso ya también me lo han preguntado, por eso me lo sé, ¿ya? Dosis de inmunoglobulina es la misma que Guillain-Barré. Relaciona, ¿ya? Relaciona. Dosis de inmunoglobulina es de 0,4 kilogramos por 5 días. Y si hay un mejoramiento, bueno, ya no lo repites, pero si hay recaídas, lo puedes volver a repetir, ¿ya? Esto es por 5 días y también se puede usar la prednisona que te decía ahí, prednisona, o puede también utilizar un recambio plasmático. ¿Para qué? Para darle anticuerpos al paciente. ¿Ya? Aquí está escrito. Aquí está escrito. Inmunoglobulinas intravenosas, iniciación 2 gramos por kilogramo, mantenimiento 0,4 a 1,2 gramos por kilogramo, pero darle 0,4, que es lo que me han enseñado a mí y lo que te enseñarán probablemente a ti. Inmunoglobulina subcutánea también, igual, subcutáneo, el costo, bueno, ¿sabes por qué no se le da mucho a estos pacientes esto? Se le da más que nada un recambio plasmático porque generalmente es caro, es muy caro. Cuando el profesor te pregunta por qué a los pacientes no se le da mucho esto, o de repente vienen y solamente cuando están en emergencia le ponen eso, o se le piden a los pacientes, me parece que está a un costo de 600 soles, creo, por esto, me parece. Los corticoides que se le da para disminuir la reacción, toda la reacción, ya eso no es tan caro porque lo pueden obtener. Pero bueno, principalmente se inicia con 60 miligramos de prednisolona y ya, bueno, se mantiene después, ¿ya? Pero ten en cuenta eso, inmunoglobulinas y prednisona, pero a veces también se le puede dar recambio plasmático. ¿Y a quiénes se le da recambio plasmático? A los pacientes que presentan una alteración aguda, están haciendo una crisis justamente de esto, ya, ahí le das un recambio plasmático para que actúe de una manera rápida, ¿ya? Listo. Ya. Voy a explicar esto rápido ya porque se nos está pasando la hora. Lo que es la neuropatía motora multifocal. En este caso se da en los pacientes varones en las 2/3 partes de los casos. O sea, la tercera parte de los casos a quienes le da a las mujeres. En donde principalmente los pacientes menos de 45 años. Y es una enfermedad que se va a caracterizar por tener una debilidad progresiva, asimétrica. Progresiva, mira, ya cuando te dije progresiva, descartas Guillain-Barré. Asimétrica podría ser, ¿ya? Y este es más distal, de extremidades que superiores. Como te decía que era Guillain-Barré y miembros inferiores, y que va aumentando, va subiendo, ¿dónde? A miembros superiores. En este caso, esta neuropatía motora multifocal principalmente da en extremidades superiores, ¿ya? Eh, Incluso puede quedar así años. ¿Por qué? Porque puede tener una duración de qué? De progresión lenta, progresión demasiado lenta, progresión lenta, y bueno, queda así incluso en años. El curso como es progresivo, obviamente, y ¿qué vamos a ver en la electromiografía o en el ultrasonido? Vamos a ver una hipertrofia justamente de qué? De los nervios afectados. Puede estar asociado a alteraciones de anticuerpos, pero ¿de qué tipo? Anti-GM1, bueno, IgM, ¿ya? Principalmente en el 60%, ¿ya? Esto, acuérdate esto, porque eso te puede venir, ¿ya? Esto. Ahí eso está asociado a esos anticuerpos, ¿ya? ¿Qué vamos a ver también? Vamos a ver cuando se le haga la electromiografía, los bloqueos de conducción y también de inervación de los músculos afectados, ¿ya? A ver, ¿qué más? Entonces, como te decía, en los criterios diagnósticos, cuando tú determines esto, se va a determinar que es progresión lenta. Te decía, progresión lenta, se da en años, en los miembros superiores, y principalmente va a tener una debilidad de qué tipo motora. ¿Te lo escribí por acá? No. Debilidad de qué tipo motora, ¿ya? Motora, sobre todo generalmente va a involucrar los miembros superiores. ¿Y qué va a generar en estos pacientes justamente ausencia o disminución de qué? De reflejos, ¿ya? Disminución o ausencia de reflejos que no incluya los nervios craneales, ¿ya? Por ejemplo, puede presentarse en estos pacientes calambres, calambres
cualquiera que tú veas, fasciculaciones. Pero, ¿cuál es la característica de ellos? Que tiene una muy buena respuesta o sea, respuesta inmunomoduladora. ¿Ya? Principalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando le dé los inmunoglobulinas va a responder muy bien esto sí, responde recontra bien. Por eso el tratamiento también. Inmunoglobulina intravenosa con dosis de 2 gramos. Aquí, ¿cuánto era? 0,4, pero aquí es 2 gramos por cuánto por kilo, que se dan de 2 a 5 días en los pacientes, ¿ya? Incluso, si no hay mejoría, también se le puede dar un segundo ciclo de inmunoglobulina ya en estos pacientes. Aquí otra vez un resumen. Este es un resumen del 6DP, lo que se le da, y esto es de la mononeuritis, esta neuropatía motora multifocal. ¿Ya? Igualito, igualito, ¿ya? Y por último pasamos a este, que es la neuropatía asociada a trastornos sistémicos. Aquí voy a hablar un poquito más. 10 minutos, creo. Sí, ya, chicos, ahorita voy a terminar ya para que puedan entrar, puedan estudiar. Ya, mira, en este caso, como dice trastornos sistémicos, puede estar asociada a qué cosa? A alteraciones metabólicas. En este caso vamos a ver la polineuropatía simétrica, que puede ser simétrica o asimétrica. Puede ocurrir incluso en un amplio rango de trastornos del sistema nervioso periférico, pero van a incluir qué cosa? Las polineuropatías simétricas y asimétricas, ¿ya? Ya. Simétricas y asimétricas. Acá. Sí, voy a tratar de escribir bonito. Simétricas y asimétricas. Ya. En lo que es las polineuropatías de ese tipo, van a presentar manifestaciones tipos clínicas, ¿ya? Pero ¿cuál es lo importantísimo aquí? Es que va a estar asociado al dolor en estos pacientes. Por eso es que a veces le van a dar gabapentina, principalmente esos medicamentos que van a disminuir principalmente el dolor en estos pacientes, ¿ya? Pero van a cursar con esto, ¿ya? En lo que es las simétricas, estas se van a caracterizar, ahí, ¿dónde está mi lápiz acá? Simétricas se van a caracterizar por una degeneración ¿de qué tipo? De tipo axonal, preferentemente distal en estos pacientes, y de desmelinización segmentaria, ¿ya? Las simétricas. Mientras que las asimétricas son menos comunes, y bueno, ocurren más que nada en ancianos, y pueden aparecer incluso antes del curso de la enfermedad. Y bueno, principalmente su patogenia es principalmente vascular, ya en estos casos. ¿Ya? Ya. En las simétricas vamos a ver que principalmente, como te dije, puede involucrar o combina la degeneración axonal y la desmineralización segmentaria. Aquí pueden presentarse, ¿te acuerdas que te decía que la diabetes es mixta? Bueno, aquí está la diabetes, por ejemplo, neuropatía diabética está aquí. Neuropatía diabética en este caso va a presentarse incluso en cerca del 50% de personas que tienen diabetes. Se presenta de cómo? De forma aguda, incluso en forma aguda. En forma aguda y bueno, pueden plantear, como se presenta de forma aguda, ¿qué más se presenta de forma aguda? El síndrome de Guillain-Barré. Entonces, puede ser un diagnóstico diferencial de, de neuropatías por diabetes mellitus, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Pero también se puede presentar de manera crónica. ¿Ya? Ten en cuenta ello. Y bueno, como te decía, las polineuropatías asimétricas son menos comunes y la alteración en dónde estaba asociado en la alteración vascular. En esto va a estar las neuropatías craneales, ay, bueno, no te lo hablan tanto, pero va a estar las neuropatías craneales, la de atrapamiento y la neuropatía de tronco, ¿ya? Listo. Ya, vamos a hablar entonces de estas neuropatías, ¿ya? Ya, la neuropatía, como te dije, diabética, es una neuropatía de tipo distal, simétrica, que involucra alteraciones sensoriales y motores. Por eso se dice que es mixta, ya, asociada principalmente a fibras pequeñas. Si se está asociado a fibras pequeñas, ¿qué va a tener como alteración?
alteraciones como el dolor y la alteración de la temperatura, ¿ya? Va a tener alteraciones tipo sensoriales distales severas, también autonómicas y ligadas a la hipoglicemia. Generalmente cuando el paciente, y también a la hiperglicemia, ¿ah? Si el paciente tiene alteraciones de la hipoglicemia o está elevado mucho su glucosa, también pueden presentar esto de aquí, ¿ya? Está ligada principalmente al tratamiento insulínico y bueno, puede aparecer como un polirradiculopatías, mononeuropatías o neuritis o neuropatías craneales. Aquí principalmente el tratamiento principal va a consistir en sintomatológico. ¿Qué quiere decir? Que le vas a dar tratamiento para el dolor con analgésicos que te decía, como por ejemplo la pregabalina, gabapentina, carbamazepina y también coadyuvantes como la amitriptilina y también antidepresivos como dolexetina principalmente, ¿ya? No sé si ustedes han visto que inclusive se ponen parches con anestésicos locales, principalmente le ponen lidocaína, principalmente a quienes, a los pacientes que tienen demasiado dolor, ¿ya? En la neuropatía simétrica distal, principalmente acá si sospecha alteración de fibra pequeña, y bueno, se debe examinar principalmente el dolor, porque la mayoría de estos cursos con dolor, generalmente la temperatura, acuérdate, si es fibra pequeña, ¿con qué curso con dolor? Y los cambios de temperatura, sobre todo el calor y el frío, ¿ya? Si se sospecha de que es fibra larga, ya, bueno, se debe evaluar la presión y se debe evaluar con otras alteraciones. El tratamiento principalmente en este tipo de neuropatía, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que se le puede dar pregabalina igual que el anterior, porque va a cursar con dolor, pregabalina y gabapentina, ¿ya? Incluso se le puede dar inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina o venlafaxina. En este caso de aquí te lo voy a escribir, ¿ya? Aquí con qué cruzaba, con analgésicos, uy, em, no les digo, tengo alteración. Mm. Ya, chicos, siguen viendo mi pantalla, no sé. Sí, siguen viendo mi pantalla, no parece que tuve alteración, alteración no, problemas con el internet. Les digo por eso que no quería encender mi cámara porque estoy con mi internet sin mi celular nada más, ¿ya? Ya, sigamos. Si ustedes están bien normal, vamos a seguir. Ya. Ya, como te decía, estas van a tener alteraciones y con qué se van a tratar principalmente medicamentos analgésicos, como por ejemplo te decía, de dolor neuropático, como por ejemplo la pregabalina, la gabapentina, carbamazepina y en ocasiones como coadyuvantes, como amitriptilina y antidepresivos duales. Antidepresivos duales, ¿ya? Ya, listo. Y los parches que te decía ya. Aquí ellos también le van a dar tratamiento, porque principalmente el dolor, principalmente esto, lo que puede generar en los pacientes. Ya, en la neuropatía autonómica, esta puede cursar con múltiples signos de acuerdo al sistema, que puede inclusive alterar este, la vía gastrointestinal, que pueden tener náuseas, por eso te dice autonómica, ¿no? Puede cursar con alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, diarrea, a nivel del corazón pueden tener ortostatismo, ¿ya? Sudoración, alteración de la sudoración, exactamente, ¿ya? Y las neuropatías asociadas a malignidad, vamos a ver que puede estar asociadas a radiaciones, inclusive puede estar con mucha debilidad, por eso se llama asociada a debilidad, a malignidad ya. Puede estar asociada a debilidad y en estos casos puede estar asociado, ¿qué cosa? A cáncer, ¿ya? Cáncer, por eso se llama malignidad. En este caso de aquí, la electromiografía, vamos a ver que hay disminución también, ¿ya? Disminución de la velocidad de conducción. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo cuando se le haga una punción, porque mira, como cursa con eso, con una debilidad,
piensan de repente que es de tipo infeccioso y por eso se le pide una punción lumbar y ahí se le evalúa el líquido cefalorraquídeo y en el líquido cefalorraquídeo en este caso va a salir normal, ¿ya? En las neuropatías paraneoplásicas, esas también son paraneoplásicas, como dice su nombre, pero estas son de tipo neuropatías de tipo sensoriales, autonómicas y motoras. Tienen las tres. ¿Ya? Y van a estar ligadas principalmente a anticuerpos. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que en este caso hay anticuerpos y que van a estar justamente asociados al cáncer. Por eso es que cuando reacciona a estos anticuerpos justamente se confunde y comienza a alterar justamente tus ganglios, ¿no? Y eso es lo que va a generar. Me estoy refiriendo a los ganglios del axón, ¿ya? Y bueno, ¿y quiénes son los neoplasias que están asociadas? Principalmente, ¿qué cosas? Células pequeñas de pulmón. Eso no te van a preguntar, pero para que lo sepas, de pulmón, linfoma, carcinoma. Y el otro que es asociada a enfermedades reumáticas, que está asociada a qué cosa? A alteraciones de vasos sanguíneos, como por ejemplo vasculitis. ¿Ya? Puede estar asociado a polineuropatías asimétricas o de fibra pequeña. Y hay otra que es la asociada a infecciones, mira acá. Por eso es que se le pide una punción lumbar, pues, porque para poder determinar en los pacientes si tienen una infección y eso es lo que le está generando una neuropatía. En el caso del VIH, vemos que los pacientes, también te hablé en la primera clase o la segunda, me parece, que te hablaba de las neuropatías de los pacientes con VIH. En esto puede cursar justamente con una neuropatía de qué tipo autonómica, ¿ya? También se puede pensar en una enfermedad de Lyme o un virus de varicela zoster que también puede estar asociada a neuropatías. Acuérdate que la varicela zoster, yo te hablaba también en la tercera clase, me parece, que la varicela zoster genera una neuralgia, la neuralgia del trigémino, yo me acuerdo que te explicaba, y justamente es esta neuropatía que le genera demasiado dolor al paciente, y te acuerdas que tenía en forma de dermatoma, ya, este era, ¿ya? También está asociada a infecciones como el citomegalovirus y ello, ¿ya? Y bueno, chicos, eso es todo. Traté de hacerlo em, más rápido posible y también lo más entendible para que ustedes puedan estudiar. Aquí en estas tablitas, yo le he puesto los signos y los síntomas justamente de estas neuropatías asociadas a trastornos sistémicos, que cómo están los síntomas, como si es una fibra nerviosa larga, mielinizada, qué vamos a ver, y si es una fibra nerviosa corta, mielinizada, qué vamos a ver. Principalmente si es corta, ¿te acuerdas que te decía fibras cortas? ¿Con qué va a cursar? Con dolor y con alteración de la temperatura. Y si es fibras largas, ya bueno, va a tener otra alteración, como por ejemplo alteración de la vibración, reducción de la propiocepción y todo ello. Y tiene que hacerse otro tipo de exámenes, pero lo que vamos a ver principalmente es de fibras cortas, donde el paciente está cursando con qué? Con dolor y con alteraciones de la temperatura. Aquí en este cuadro de aquí es para que tú veas las alteraciones. En este caso estás viendo las alteraciones autonómicas de una neuropatía autonómica que está asociada con, que, con una alteración del ortostatismo, de taquicardia, alteraciones, es acá principalmente gastrointestinal, cómo aparece con náuseas. Estos son los síntomas principalmente autonómicos, ¿ya? Urogenital también, frecuencia, urgencia, nicturia, todo lo que presenta, y la alteración del sudor. Entonces, esto es una neuropatía autonómica. Si se presenta alteración de este nivel, ya tú bien piensas, ¿no? Neuropatía autonómica, ¿cuáles son los síntomas que presenta? Alteraciones gastrointestinales, alteraciones del sistema cardiovascular, como por ejemplo taquicardia, hipotensión ortostática, taquicardia, bradicardia, ortostatismo. Y urogenital vas a ver que presenta una disfunción justamente de la vejiga y va a presentar urgencia, frecuencia, lignuria y todo ello, ¿ya? Y si es sudomotor, vamos a ver que el paciente presenta anhidrosis, donde suda demasiado y ya, pues, ¿no? En lo que es el diagnóstico de esto de acá, vamos a ver principalmente de los tipos de diagnóstico. En este caso,
de esto, asociada a malignidad, quimioterapia inducida por, o sea, neuropatía inducida por las quimioterapias. ¿Cómo ves la diferenciación de este? Radiación inducida justamente en la plexoterapia, en la plexopatía. ¿Qué vas a ver? Esto de acá. Metástasis de los nervios, ¿qué vas a ver? Y en la poliradiculopatía. Y eso, ¿ya? Principalmente estos cuadritos es para que tú lo veas y lo estés, lo analices, ¿ya? Principalmente. Ya, chicos. Y bueno, eso es todo. Espero haber hacerles entender muy bien esto de acá, cuándo se llama degeneración desmielinizante y cuándo es axonal, cómo distingues un síndrome de Guillain-Barré de un CIDP, cuántos CIDP hay y cómo tienes que ver que es simétrico principalmente y es de larga progresión, mientras que Guillain-Barré como es agudo, es asimétrico y es distal y va subiendo de abajo hacia arriba y reaccionan los dos a inmunoglobulinas y te dije eh, cuál es su tratamiento, ¿ya? Ya, eso después, la de las polineuropatías hereditarias también. Lo que tienes que aprender aquí es la de Charcot-Marie y cómo tú distingues una neuralgia también, ¿ya? Y las demás síntomas y cómo tú, esto te pueden preguntar, la degeneración waleriana axonal y la segmental, porque eso sí me vino en mi examen, ¿ya? Y ya listo, chicos, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber y ya nos estamos viendo el otro domingo, ¿ya?